Bien, para presentar la siguiente conferencia o presentación, ponencia que nos ha traído Cristina Dreyfus. Cristina es doctora en arquitectura, docente e investigadora, maestra por la Universidad Nacional de Ingeniería en Historia, Teoría y Crítica, arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, es coordinadora de investigación de la carrera de arquitectura, investiga y dirige grupos de investigación cuyos resultados han sido publicados en artículos científicos y de difusión. Bienvenida, Cristina. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ángeles. Y no solo agradecerte a ti, sino agradecer a todo el equipo de eventos que suelen desplegar un esfuerzo alucinante cuando hacemos este tipo de, bueno, me estoy subiendo a la combi, cuando hacen este tipo de eventos, y ahora con los retos de la virtualidad me parece que el esfuerzo es aún mayor y aún más digno de reconocimiento. Así que quiero empezar por ahí. Y bueno, sin más preámbulo, supongo que vamos al grano. Creo que una cosa importante con la que me gustaría empezar es decir que personalmente estoy bastante contenta y bastante sorprendida por la cantidad de asistentes. Y eso creo que es parte de lo que vale la pena decir al hablar de la cuarentena y de cómo investigar en cuarentena. Sin ánimos de juzgar, ¿podrían levantar la mano todos aquellos que estén en pijama, porfis? 28, 36, 46, 82. Excelente, gracias gente por la participación. Suficiente, ya nos dimos una idea. La mitad o más están actualmente en pijama. Bien, excelente. Primero que nada, me corre un poco la envidia porque, como ven, yo me he tenido que vestir. Listo, gracias gente. Porfa, ¿pueden dejar de levantar la mano un segundo para poder seguir con la presentación? Gracias. Actualmente la situación nos ha colocado en este tipo de situaciones que nunca antes hemos visto. Poder acceder a presentaciones desde la comodidad de nuestros pijamas, que no es mi caso porque estoy vestida por lo de la cámara, tener el cafecito a la mano. El otro día un profesor mencionó que tiene clase súper temprano y que nunca se le ocurriría pedirle a los alumnos que prendan la cámara porque de repente se los encuentra a todos en pijama, despeinados y tirados en su cama, lo cual puede ser probable. Y creo que es parte de estas nuevas situaciones a las que nos estamos acostumbrando, y algunas son buenas, son relativamente positivas. Y creo que parte de lo que yo quiero decirles hoy es que dentro del caos que nos ha colocado esta cosa tan impredecible del COVID-19, vale la pena ir encontrando oportunidades y posibilidades. Entonces, bueno, cuando se planteó este evento, que se planteó el año pasado, no podíamos prever que estas cosas podían suceder, y mi presentación me acuerdo que era otra, y era completamente distinta la situación. Entonces, cuando se cambiaron las circunstancias, y me da risa porque Ángeles me dice, ¿me puedes enviar una foto para ponerla sobre tu presentación? Yo no tenía mucho a qué hacer y lo único que se me ocurrió fue salir a mi ventana y tomar una foto de lo que veía. Y no sé si se nota, no fue a propósito, fue completamente de casualidad. Acá hay una especie de raya blanca a la mitad de la foto, muy, muy clarita, que es la malla de protección que tienen mis ventanas porque tengo hijos chicos y de repente se desbarrancan. Entonces, yo creo que cuando salió la foto y eran 2 o 3 versiones, pero en verdad creo que esta es la mejor, es un poco la sensación, ¿no? La sensación de confinamiento, la sensación de limitación, de que de pronto eso que solíamos hacer, cosas simples como salir, como asistir a un evento, como ir a clases, son cosas que ya se están haciendo, se siguen haciendo, ojo, pero en otros términos. Y en ese sentido la investigación tiene que ponerse al día y tiene que ser parte de nuestro tiempo. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo voy a organizar esta información, sobre todo no extenderme más de la hora. De hecho, esa de paso, otra de las ventajas de hacer este tipo de eventos es que en la computadora está el relojito, entonces puedo rápidamente ver si es que me estoy pasando. Voy a hablar un par de cosas en general sobre la investigación en la arquitectura.
que creo que de algún modo complementan un poquito las cosas que mencionó Enrique Bonilla en la presentación anterior. Y luego voy a hablar un poco de cómo podemos afrontar el reto de investigar estando en cuarentena o investigar estando en confinamiento. Les adelanto que, por supuesto, no creo que la investigación deba parar, no debe parar en absoluto, y al contrario, este probablemente sea el momento en el que más tenemos que enfocarnos en investigar. Entonces, voy a empezar con una idea que es un poco básica, pero creo que no está de más empezar por ideas básicas. Yo personalmente creo que la investigación es un estado natural del ser humano. Y con esto me refiero a que todos los seres humanos nacemos curiosos, nacemos atentos e inquietos con respecto al mundo que nos rodea. Y si alguna vez han tenido oportunidad de ver a un bebé muy chiquito, recién nacido, una de las primeras cosas que un bebé descubre son sus manos, y se pone las manitos encima y empieza a darle vueltas y empieza a tocarse las manitos. Y lo que está haciendo ese bebé maravilloso en ese momento maravilloso es una investigación. Está investigando sus manitos y luego va a estar investigando el mundo que lo rodea, y eso es lo normal. Lo normal es que seamos curiosos, lo normal es que tengamos este ímpetu por investigar. Y dentro de eso voy a tomar prestada una cita de un educador italiano que se llama Loris Malaguzzi. Ay, perdón. Ok, Loris Malaguzzi es uno de los cerebros detrás de la metodología Reggio Emilia, si es que por ahí alguien está interesado. Y es una cita que me gusta muchísimo. El arte de la investigación ya existe en las manos de los niños, que poseen una aguda sensibilidad al placer de la sorpresa. Qué interesante es eso. Al placer de descubrir cosas, al dejarnos sorprender por lo que el mundo nos ofrece. Y eso es placentero, o debe ser placentero. Lo maravilloso del aprendizaje, continúa Malaguzzi, del conocer, del entender, es que es una de las primeras sensaciones fundamentales que cada ser humano espera de las experiencias vividas solo o con otro. O sea, esto no es tarea, chicos, no debería ser tarea, debería ser placentero, debería producirnos emoción, debería de algún modo impulsarnos a seguir buscando, a seguir investigando y a seguir averiguando cosas. Entonces, y esto trasciende la situación actual y trasciende cualquier tipo de investigación y trasciende cualquier tipo de disciplina. Entonces, ¿qué es investigar en arquitectura y en urbanismo? Y después voy a decirte un poquito qué no es investigar en arquitectura y urbanismo. He tomado algunas imágenes prestadas de una página web muy graciosa que se llama PhD Comics. Y de ahí sale un poco esta imagen con la que quiero empezar, ¿no? Que tiene que ver con hacer preguntas. Y claro, esto va un poco en clave sarcástica, pero en realidad investigar parte por hacer preguntas. Y siempre tiene que tener como objetivo seguir haciendo preguntas. Porque si bien el resultado de una investigación debería ser una hipótesis o una buena respuesta a algunas de las preguntas, una investigación también debería servir como una posibilidad para abrir puertas. Entonces, ahora sí, un poquito más serios, yo creo que en arquitectura podemos identificar dos tipos de investigación. ¿Okay? Una es la investigación proyectual y la otra es la investigación académica, y no son lo mismo, aunque a veces se parecen. La investigación proyectual es un poco lo que pasa durante las primeras semanas de cualquier taller, ¿ok? En donde nos dan un encargo, nos dicen que vamos a ir a determinada zona o vamos a estudiar determinada tipología o la obra de algún arquitecto. Y en ese sentido, la investigación proyectual es una investigación pragmática y no es un objetivo en sí misma, aunque a veces podría serlo, pero por lo general lo es, sino que apunta a juntar información que nos va a servir luego para el proyectar. Ok, entonces apunta directamente al diseño o a la construcción de un proyecto de arquitectura, que por ahí a veces nos vamos por las ramas y podemos producir un artículo científico, es altamente posible, pero por lo general esta investigación va directa a, por ejemplo, ver las medidas de un hospital, por ejemplo, ver en el caso de la imagen que nos mostró Kiki hace un rato del lavatorio, ¿no? Cómo hacer que no haya ruido. Entonces es una investigación que apunta a un objeto de diseño. Entonces, más que producir nuevo conocimiento, va hacia sistematizar el conocimiento existente.
La investigación académica, es de lo que algunos de los que vamos a exponer hoy día nos ocupamos, tiene a la investigación como un fin en sí mismo. Lo que se produce es un artículo, es una ponencia, de repente un medio de difusión, pero se produce o se sistematiza o se ordena conocimiento. Entonces apunta a un producto que es teórico. Que eventualmente ese producto teórico pueda llevarse al campo del diseño, como en un ratito les voy a mostrar un ejemplo, sí, claro que se puede, pero el objetivo de la investigación académica es esta construcción de productos teóricos, de teorías. Y eventualmente, cuando las cosas salen bien y las musas no sonríen, aparece nuevo conocimiento o en todo caso nuevas maneras de entender el conocimiento existente. Y acá la última cosa, y me voy a poner bien pesada con esto hacia el final, es que es una investigación que debe difundirse. Si la investigación no se difunde, la investigación no existe. Así que, pero de eso voy a hablar un poco después. ¿Y qué no es investigar en arquitectura y urbanismo? Días, el que menos hace un webinar y una charla por Zoom y un panel de invitados y no sé qué. Creo que nunca en mi vida he escuchado tantas charlas como las que he escuchado desde que estamos en cuarentena. Y además tiene esta comodidad, así como cuando les pregunté cuánta gente estaba en pijama, que te pones el celular en el bolsillo y los audífonos y puedes estar, no sé, limpiando la casa o cocinando mientras escuchas a alguien hablar de algo. Y eso está súper bien. Pero yo creo que todos nos hemos topado en algún momento con gente que habla de cosas. Y los arquitectos lamentablemente tenemos cierta tendencia a hacer eso y es un poco preocupante. Entonces, esto va para hablarles de un tipo de producto académico, si quieren, que no es exactamente investigación. El ensayo, la divagación, el comentario de Facebook, incluso a veces algunos artículos de discusión que son no estructurados, es decir, no siguen una pauta científica, no digo científica en el sentido de probetas y tubos de ensayo, sino una pauta metodológica clara. Son producto de la reflexión, de la libre asociación, mientras venía caminando para acá, pensaba en el cielo y no sé qué. Bonito, ¿ya? Muy motivador. De hecho, son textos motivadores. Por ejemplo, cuando las catedrales eran blancas de Le Corbusier. Es un texto de este tipo. Tiene algunos datos por ahí investigados, más o menos, pero la mayoría de sus ensayos son ensayos motivadores, interesantes, nos llenan de buen espíritu, nos llenan de buena vibra, pero no son del todo científicos. No responden a una investigación sistemática, no son exhaustivos, no tienen este rigor que se requiere para un producto teórico. Entonces, por supuesto que no está mal, en absoluto está mal, pero es una cosa distinta y sí me parece importante aclararlo, porque es bien importante, sea que se dediquen a la investigación o no, cultivar el escepticismo, ¿ok? Cultivar un poco un cierto, ok, sí, pero no, no dejarnos convencer por el primer floro que se nos cruce por delante. Hace poco hubo una conferencia, lamentablemente creo que no ha habido más de una, pero estoy pensando en una en particular, se mezcló en un mismo panel a gente que era muy hábil, que sabía muchísimas cosas, que había investigado muchísimo, con un par de charlas que la investigación era qué cereal me como en la mañana. Y eso es preocupante porque si se coloca en un mismo discurso las dos situaciones en un mismo nivel, es difícil entender con qué quedarse y con qué no. Entonces, no está mal, pero no es lo mismo. Esa es la única idea que quiero transmitir con respecto a esto. Pero bueno, estamos en cuarentena y ¿qué podemos hacer? Y voy a tomar prestada una pauta del psicoanálisis. Hermann Hellman es un psicoterapeuta que en el año 72 va a publicar una lista de preguntas muy simple. Como las buenas cosas simples nos ayuda a guiarnos. La primera cosa es ¿qué se desea hacer? ¿Qué queremos investigar? ¿Qué deseamos? ¿Qué en verdad nos motiva, nos hace vibrar? La segunda cosa es ¿qué podemos hacer? Y es muy distinto y actualmente más. Y la tercera cosa es ¿qué debemos hacer? ¿Qué se desea? ¿Qué se puede? ¿Y qué se debe? Y creo que es bastante interesante en general para muchas cosas, también sirve para proyectar, pero para investigar es interesante. Entonces, en toda investigación hay un eje temporal y espacial. ¿Okay? Estamos en un momento y estamos en un lugar. Eso siempre es así, siempre ha sido así, siempre será así. Pero si estamos hablando de cuarentena, acá hay algo curioso.
porque nuestro eje temporal es histórico. Siempre lo que pasa es histórico, pero creo que nunca en el transcurso de la vida de la mayoría de los que estamos aquí ha pasado algo tan claramente histórico, algo de lo que sabemos. Se va a hablar en los libros de historia de acá un par de meses o un par de años. Entonces, eso es algo que no se puede ignorar. No solo porque estamos en un contexto que ignorar, estoy metida en mi casa, sino porque no debemos ignorarlo tampoco. Entonces, en ese sentido, también es territorio fértil para la investigación. Pero espacialmente, eje temporal espacial, nuestro eje espacial es un eje dado antes, es un eje que se pudo haber dado antes. El hecho de que de repente ahorita podríamos tener dentro del grupo alguien que esté en otro país, alguien que esté en otra ciudad, podemos tener clases de cualquier parte del mundo, podemos establecer grupos de trabajo, y si ya estamos haciendo entre nosotros este tipo de conversaciones, podríamos hacerlas con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces nuestro espacio, los límites de nuestro espacio de investigación y nuestro espacio de acción se han movido muchísimo. Entonces, eso también es una situación particular y que yo creo va a dejar secuelas. Nos vamos a acostumbrar a estas reuniones virtuales, nos vamos a acostumbrar a usar Miro, nos vamos a acostumbrar a usar compartir archivos con mucha facilidad, lo cual yo creo va a ser una oportunidad de lujo para enriquecer la, la investigación desde un punto de vista espacial, pero también desde un punto de vista transdisciplinar. Podemos juntarnos con más colegas, es más fácil. Y una última cosa con respecto a la cuarentena, Kiko, que estamos desconcertados con respecto al futuro. Y es cierto, pero de repente valdría la pena agregar, siempre lo vimos, en el sentido en que nunca pudimos saber qué futuro tenía. Ya les digo, cuando empezó Ángeles a plantear la idea de hacer metodologías proyectuales de investigación, teníamos otra idea en la cabeza y de pronto cambió el futuro o cambió el presente. Entonces, yo creo que dentro de este desconcierto ahora somos especialmente conscientes de nuestro desconcierto y de la fragilidad del momento presente, lo cual también es bueno, porque nos coloca a tierra, nos hace situarnos en lo que estamos y empezar a trabajar sobre eso. Entonces, ¿qué cosas han cambiado? Bueno, evidentemente los medios y las fuentes. Por ejemplo, cuando se solía realizar investigación histórica, íbamos a los archivos, ¿no es cierto? Y de repente algunos de ustedes que han llevado, los que están en ciclos superiores, han podido ir al Archivo de la Nación, de repente a la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, y uno va al archivo y te pones los guantes y coges los textos y abres los folios. Una experiencia maravillosa, casi mágica, que ya no podemos tener. Ya no se puede. Porque claro, no nos podemos mover y de acá que abran los archivos, yo creo que va a ser una de las últimas cosas que se abran. Entonces, hay cosas que no podemos hacer, hay fuentes a las que no podemos acceder. Casi todo se limita a los accesos a los que tengamos a través de nuestra computadora o por ahí los que tenemos bibliotecas en casa, o sea, algunos libros, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado un poquito. Pero no nos asustemos, porque cuando estaba pensando cómo hablar de esto, las cosas siempre han cambiado en ese sentido. Entonces, esta imagen, que a mí me encanta, me parece maravillosa, en este minuto, por supuesto, no es posible. No podemos acceder a bibliotecas, no podemos llevarnos un cerro de libros como quisiéramos, pero esto también ha evolucionado a otra cosa que actual no es posible. No podemos fotocopiar 15 kilos de separatas que nunca vamos a leer o que vamos a leer parcialmente. Tampoco esto es posible, pero podemos seguir evolucionando a lo que sí nos es posible. Nuestra nueva herramienta de trabajo. Por supuesto, espero que las versiones de ustedes sean un poquito más actualizadas que esa maravillosa versión del año 84. Tenemos computadoras, tenemos todos nuestros medios y fuentes han pasado, casi todos, no todos, han pasado al digital y han pasado al hecho de un conocimiento digital compartido. No voy a decir qué es esto, si no saben lo que es, no me importa, averigüenlo. Pero me gusta el gesto de compartir la información. Compartir la información actualmente es cada vez más fácil y cada vez más importante y cada vez más
Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos un montón de recursos electrónicos y verdaderamente hubo un montón. Y les voy a contar una cuestión que pasó justo antes de que empiecen las clases, porque claro, nos agarró toda esta situación justo a fines del verano. Estábamos planeando el ciclo y tuvimos que repensar muchas de nuestras prácticas, repensar contenidos, repensar ejercicios. Imagínense el tema logístico que fue. Y en estas repensar, un correo de la biblioteca de la universidad que decía qué libros necesitan que tengamos en digital. Y fue como, vaya, esta es una pregunta súper obvia que debimos habernos hecho un poco antes, pero qué bueno que nos la hicimos. Y todos mandamos listas de cosas que necesitábamos en digital. La biblioteca ya tenía muchas y fuimos conscientes de la cantidad de recursos que ya teníamos, ahora tenemos muchos más. Y voy a poner unos cuantos porque, en fin, tampoco se trata, estas son cosas que ustedes pueden averiguar. Pero tienen, por ejemplo, JSTOR, que es mi fuente de información favorita, pero eso es una cosa muy personal. Tienen gran parte de los recursos de Elsevier, me refiero a Scopus, pero además a una serie de herramientas de investigación que si les interesan pueden contactarse con la gente del LIC. Y recientemente, esta sí es mi absoluta favorita, hemos adquirido el acceso a ArtStore, que es una fuente de imágenes maravillosa. En fin, hay muchísimas cosas que podemos ver y no solamente cosas contemporáneas, sino que ahí también están digitalizadas muchísimas cosas bastante antiguas que nos permiten hacer incluso repasos históricos. Y una cosa que me gusta, no sé si se llega a ver, dentro del logo de Elsevier, que es un logo muy bonito, aquí hay un texto en latín, non solus, que significa no estamos solos. Y qué lindo es eso, en realidad, dentro de una situación en la que estamos confinados, en las que probablemente vemos las mismas 3 o 4 personas todos los días y nos sentimos hasta cierto punto solos. Lo cierto es que la nueva conectividad o esta conectividad en la que estamos nos coloca en una situación en la que no estamos en absoluto, estamos muy interconectados y el conocimiento y la investigación se basa en esa interconexión. Entonces, hay otras fuentes, pero también hay otros métodos de encontrar la información. O sea, ya no podemos salir a buscar a ese profesor que nos caía bien, a que nos diga qué libro es para hablar de mercados. Ya no podemos salir a la calle a observar cosas, necesitamos encontrar otros métodos. Y de repente aquí es cuando más necesitamos ponernos creativos. ¿Cómo hacer para encontrar la información que necesitamos encontrar? ¿Cómo la traemos? Entonces, les pongo algunas sugerencias, por supuesto que hay más. Hay ciertas cosas que podemos ver de lejos. Obviamente la imagen esta nos muestra un grupo de personas que actualmente no podríamos tener, pero hay ciertas cosas que se pueden observar de lejos. Y con de lejos no me refiero necesariamente a una distancia geográfica, sino nuevamente a una serie de recursos digitales. Tenemos Maps y con Maps tenemos una serie de recursos similares. Y cuando vi esta imagen ayer mientras buscaba, me vino un montón de nostalgia de, o sea, hace cuánto tiempo, meses, que no vamos por ahí y a pesar del tráfico del óvalo, etcétera, etcétera, se extraña regresar. Pero bueno, ahora, pero también pasó que mientras buscaba imágenes me di cuenta de que estas imágenes no necesariamente son muy actualizadas, lo cual hace que, claro, hay nuevas situaciones, hay recursos digitales, pero no necesariamente son del todo confiables. Y de repente ahí viene una moraleja, ¿no? No tenemos que confiar necesariamente en todo lo que veamos. Por supuesto, me imagino que todos se habrán dado cuenta que acá faltan un par de situaciones, ¿no es cierto? Y esa foto fue sacada ayer del Google Earth, así que, sí. ¿Qué otra cosa? Encuestas. Yo creo que por lo menos hemos tenido que llenar 1, 2 o 3 encuestas desde que empezó la cuarentena y yo misma he tenido que hacer 3 encuestas diferentes para 3 investigaciones diferentes. Ya me da vergüenza pasarle encuestas a mis amigos. Yo creo que están hartos de mí y de mis encuestas y de solo te va a tomar 5 minutos, en verdad son 10, saben que les miento, es horrible, pero es una manera de encontrar información, es una manera de encontrar información de primera mano. Eh, los Google Forms además producen estos grafiquitos maravillosos que nos ayudan a hacer cosas. Si les puedo pedir algo en la vida, sean pacientes con los amigos que les piden, por favor, hazme una encuesta, va a tomar 2 minutos, hagan las encuestas, nos ayudan un montón y sepan que sentimos muchísima culpa cada vez que les pedimos que hagan una encuesta, pero es un mecanismo.
Y siempre existió, por supuesto, pero muchas de estas encuestas se hacían a pie, directamente, o por teléfono. Bueno, pues ahora usamos Google Forms y SurveyMonkey y lo que sea que podamos encontrar. Es una muy buena manera de conseguir información. Y por supuesto, el maravilloso Zoom en este caso, pero lo mismo podría ser Blackboard o podría ser Google Meets o cualquier otra plataforma desde la cual podamos conversar con gente o podamos escuchar gente con muchísima información. Por ejemplo, actualmente en el curso de metodologías de investigación, que curiosamente es un electivo que justo se abrió por primera vez este ciclo, lo cual también ha sido un reto divertido. Uno de los grupos de investigación está trabajando cómo se enseña arquitectura durante el COVID. Es una investigación que en realidad ya venía desde que empezó la cuarentena, pero que este grupo de investigación le está trabajando un poco. Y uno de los recursos más interesantes que me parece que se han encontrado son unos videos de la Asociación de College y Schools of Architecture de Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue, apenas empezó la cuarentena, hicieron conversatorios, un montón de conversatorios sobre diferentes mecanismos que las diferentes escuelas de arquitectura en Estados Unidos están tomando para afrontar la enseñanza remota de la arquitectura. Imagínense qué complicado. Bueno, no tienen que imaginarse, ya lo saben. Entonces, es una muy buena manera de conseguir información. Igual regreso a la advertencia que hice hace un rato, ¿no? A pesar de que es una buena manera de buscar información, también vale la pena averiguar quién está hablando y qué tanto sabe de lo que está hablando. Ahora, la otra cosa fabulosa, maravillosa, espectacular, son los equipos de trabajo. Y ya lo mencioné hace un ratito. Porque, claro, juntarnos antes era recontra complicado. ¿Se acuerdan? Oye, ¿puedes tal día, tal hora? Sí, pero no. Y si estábamos todos en la universidad era más fácil, pero si estábamos trabajando, por ejemplo, en mi caso, con equipos de otras universidades que estaban en cualquier otra parte de la ciudad, salgo de chambear a tal hora y el tráfico y no, a esta hora no puedo y en fin. Actualmente los equipos de trabajo están a 2 clics de distancia y es interesantísimo lo que se puede lograr en ese sentido. Cómo es que se pueden armar reuniones, cómo es que se pueden reagrupar a los grupos según diferentes objetivos. Y cómo es que de todos modos igual algunos de los roles presenciales se mantienen en los grupos de trabajo online. Lo interesante de los equipos de trabajo también es que nos permiten diferentes puntos de vista, y esto da igual si es online o si es en vivo, nos permiten enriquecer la propia experiencia y nos permiten conversar las cosas que estamos investigando. Para mí una de las cosas más valiosas cuando investigo con otras personas es eso, cómo es que podemos conversar las cosas que vamos encontrando y sacar conclusiones y de algún modo también motivarnos, cargarnos de energía. Hace 2 o 3 días tuve una de estas reuniones de investigación con Christopher Schreier, que en un rato más va a publicar, va a hablarnos de su investigación, que es otra. Y cuando empieza la conversación le digo, o sea, me interesa el tema, pero no estoy muy segura de por dónde lo estamos llevando. Y empezamos a conversar y él me empieza a contar varias cosas. Y de pronto fue como que nos empezamos a cargar de entusiasmo. Ya, bueno, esto, no, ya, pero también esta idea. Y sacamos un docs y empezamos a conversar. Y no creo que haya salido ninguna genialidad de esa conversación, pero sí pasó que nos cargó de entusiasmo. Y ese entusiasmo es, por supuesto, la materia prima de cualquier investigación. Y bueno, acá algunas imágenes de cosas que ustedes ya conocen y que se están acostumbrando, ¿no es cierto? El trabajo en plataformas colaborativas. Esta fue una reunión de trabajo que tuvimos el 31 de marzo, en la época en la que pensamos que la cuarentena se iba a acabar algún día. Y no sé si logran ver, ¿no? Pero que estos cartelitos son diferentes personas que estaban trabajando en un mapa de Lima y colocando post-its, y en realidad fue una cosa bastante dinámica y la primera vez en mi vida que yo usaba una plataforma de este tipo. Y aparte de ser consciente de mi vejez, sí fui consciente de las tremendas posibilidades. Fue una reunión de trabajo verdaderamente bonita. Y esta es una iniciativa de la que la Universidad de Lima está formando parte en este minuto. Y hablando de esos enlaces horribles de encuestas que todo el día nos pasamos, les voy a dejar un enlace para que me hagan una encuesta. Ya sean buena gente y háganme la encuesta. La iniciativa Design for Emergency, fíjense que está buscando ser mundial. La iniciativa sale de la Northwestern University, aliada con el Politécnico de Torino. Entonces estamos hablando de gente que está por acá
en Estados Unidos y de gente que está en Italia. Y luego se han empezado a sumar países y lo que estamos haciendo es una gigantesca encuesta a nivel mundial, esperemos. En todo caso necesitamos que se nos junte alguna gente de África para hacerlo más interesante. Y estas encuestas tienen que ver con cómo es que la gente se siente estando en cuarentena. Pero el objetivo, y esto es interesante porque es una mezcla de investigación teórica, académica, con investigación proyectual. El objetivo de estas encuestas va a ser, en primer lugar, producir artículos teóricos, pero en segundo lugar, alimentar una gigantesca base de datos, que si quieren la pueden buscar en esa página, que le da a los diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales, planificadores urbanos, les da datos, herramientas con las cuales pueden empezar a diseñar en base a datos, en base a hechos. Entonces, ¿cómo es que la gente se sentía? ¿Qué es lo que a la gente le faltaba? Son cosas que se pueden leer a través de la información obtenida por estas encuestas alrededor del mundo. Entonces es interesante, por ejemplo, comparar el caso peruano con el caso mexicano, o el caso italiano con el caso coreano, y en fin. Entonces, esto es otro grupo de colaboración, y estos grupos yo creo cada vez van a ser más frecuentes y más globales, si es que vale decir eso. Y bueno, también hay algunas ventajas de, no sé si se han dado cuenta, pero nos estamos volviendo cada vez más efectivos en esto de las reuniones breves y en evitar reuniones cuando podemos evitarlas. Lo que menos tenemos es tiempo. Bueno, y ahora sí, no se trata solamente de ser curioso, de usar los sentidos y de ser empático, eso está muy bien, pero también hay que trabajar eso que encontramos y eso que observamos. Y trabajar es una parte, esta parte de sistematizar la información, ordenarla, clasificarla, seleccionarla, es un poquito tedioso, no les voy a decir que no, pero es por supuesto indispensable para que ese conjunto de estímulos que hemos aprendido se vuelva un producto de investigación, se vuelva algo que podamos transmitir a otros. Y este pedazo que voy a decir creo que siempre es así, independientemente de la cuarentena o no, siempre suceden algunas cosas, como que, por ejemplo, lo que aparece en el artículo publicado es una versión muy linda y limpia de un montón de trabajo que es desordenado, que es hasta monstruoso en algunos casos, que hemos tenido que hacer. Cuando ustedes leen un artículo científico de 6 páginas y les parece todo relativamente ordenado, relativamente comprensible, sepan que atrás de ese artículo científico hay como 60 papers que tuvimos que leer, hay no sé cuántos estudios de campo reales o virtuales que tuvimos que hacer, y sobre todo un terrible proceso de ordenar información suplementaria, en fin, esto es válido siempre. Y lo digo porque muchas veces cuando están trabajando, sobre todo los chicos que están en tesis, y empiezan a encontrar información, quieren meterla toda, pero resulta que hay un límite de páginas y no pueden extenderse. Creo que una de las grandes cosas que se hizo en términos de tesis acá en la facultad fue reducir el gran documento de tesis de 300 páginas a un dossier, porque nos ha obligado a salir de esta parte de abajo y llegar a la linda casita en la parte de arriba de información sistematizada, ordenada y resumida. Como les digo, esto pasa siempre. Y la otra cosa que pasa siempre es el ciclo sin fin de revisiones. Estaba el otro día, tuve una especie de mini conflicto con una colega con la que estamos escribiendo otra cuestión y me decía, no me gusta trabajar bajo presión y no me gusta que me revisen lo que escribo. Y bueno, piña, pues, piña. Si estamos entrando en un proceso de publicación, nos van a revisar, nos van a regresar, nos van a revisar, nos van a regresar. Y llega un momento en el que ya, llegó el deadline, hay que entregar y no podemos esperar llegar al texto perfecto. De repente este gráfico lo que le falta es ser atravesado en algún momento por una raya, deadline. Sonamos a partir de aquí, hay que entregar el paper lo mejor que se pueda y que sea lo más digno posible, y luego para eso están los revisores para decirnos si es que le estamos fregando o no. Y acá hay otra cosa divertida, esta cita me encanta. Errar es humano, errar muchas veces es investigar. Y sí, pues, y ahí en ese sentido hay que ser súper tolerantes con el error. A una asesorada de tesis mía le pasó una vez que planteó una hipótesis y luego de recoger información y por todos lados, resulta que eso que planteó no era como lo planteó. Eso se llama hipótesis nula, ¿no es cierto? Cuando yo creo que va a pasar A, pero en verdad A nunca pasa.
Y claro, se desesperó, pensó que todo se le había ido al diablo. Bueno, al final terminó haciendo su tesis diciendo, nunca pasa. Y eso era la tesis, descubrir que a través del ensayo-error llegó a una conclusión, valiosa además. Y finalmente, y ya con esto estoy por cerrar, hay que compartir, hay que publicar. Y publicar no solamente es el journal indexado en Scopus con factor Q2 y que me cite todo el mundo, no. Y por supuesto no tienen que empezar por ahí. Publicar es escribir un buen texto con las fuentes bien citadas y entregárselo a un profesor. Y de preferencia tener, no sé, una plataforma que puede ser un Medium, un blog o qué sé yo. Puede ser escribir un artículo para una revista de difusión, aunque no esté indexada. Bien escrito, bien sistematizada esa información, bien ordenados todos los datos que hemos obtenido. Compartir lo que hemos encontrado. Acá no existe esta sensación de, ay, pucha, se van a copiar de lo que he hecho. No, porque en el minuto en el que esta investigación ha salido a la luz, ha nacido, ya es de dominio público, pero ya es de ustedes. Ahí nace compartida de nacimiento. El autor es el autor, no importa quién se copie, ya se sabe que el autor es el autor. Entonces, publicar es fundamental. Y aquí entramos a un problema, porque muchas veces lo que pasa, sobre todo con arquitectos proyectistas, es que no tienen mucho tiempo. Porque claro, investigan en el taller, luego nos toca el momento de hacer el proyecto y se nos va el ciclo y nunca hubo tiempo de publicar esa maravillosa información que obtuvimos al principio. Y aquí es cuando le hago publicherry a mi oficina. La idea de tener una oficina de investigación dentro de la carrera de arquitectura es esa. Cuando sientan que tengan una buena idea para investigar, cuando se respondan las preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer? Búsquennos. Por ahí está mi correo, si quieren después lo puedo volver a poner. Escríbanos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué los podemos ayudar? Si lo que les falta es tiempo, veamos cómo se puede organizar. Así que en realidad esto también es una investigación, es una pregunta abierta, es una invitación abierta a la investigación. Vengan con sus buenas ideas, vengan con su energía y discutámoslo, veamos qué vale la pena, qué se puede hacer y cómo podemos engancharnos. Entonces el conocimiento, por supuesto, se comparte. Viene compartido, viene divulgado y viene explicado. Y conversemos de eso, aburrimos un poco, pero conversemos de eso. Lo voy a leer en castellano, entré en internet hace un par de días y fue divertido. Cuando le cuentas a tus amigos sobre tu investigación y no tienen ni idea de lo que estás hablando, pero de todos modos te apoyan. Tengo muy pocos amigos así, pero bueno, en fin. En realidad, más que esto, a lo que tenemos que llegar es a esto. Cuando investigamos, cuando ordenamos y cuando explicamos lo que estamos investigando, tenemos que apuntar a poder explicárselo a la abuela en 5 minutos. ¿A qué voy a esto? Cualquiera lo tiene que poder entender con o sin información previa y lo tenemos que explicar de manera breve. Tenemos que ir a simplificar. Desconfíen de los textos muy complicados, desconfíen del lenguaje oscuro, del lenguaje hermético. Cuando un texto los hace ir al diccionario demasiadas veces, es que el autor no está sabiendo llegar a los lectores, llegar a ustedes. Tampoco digo que hablen como la jerga del barrio, pero tenemos que poder compartir nuestra información con todos. Si queremos que la lectura verdaderamente esté al servicio de las personas, tenemos que partir por hacernos entender. Y eso no es problema del que nos escucha, es problema del que habla. Así que también eso es tremendamente importante, que la abuela los entienda. Y si la abuela es arquitecta, búsquense a la tía abuela que no es arquitecta para ver si es que en verdad los entiende. Ahora, ya cierro con esta otra última imagen. Es cierto que hay cosas que no vamos a poder hacer. Afrontémoslo. Así como no podemos ir al archivo y buscar esos maravillosos planos del siglo XVII, el alcantarillado, o perdón, las acequias, no podemos. Entonces, también vale la pena asumir eso. Hay tipos de investigación que no se van a poder hacer. Hay laboratorios de investigación en la misma universidad que han tenido que cerrarse. Entonces, seamos conscientes de qué es lo que sí se puede hacer y concentrémonos en hacer eso que sí se puede hacer con los medios que sí tenemos. Les dejo una cita bonita de Miguel de Unamuno sobre el escepticismo, vale la pena. Escéptico no quiere decir el que duda, ¿ok? Sino el que investiga o rebusca, por oposición al que afirma y cree haber hallado. Aun cuando estén investigando, no crean que llegaron al final, no crean que encontraron todo.
se trata siempre de mantener esa actitud de curiosidad, de escepticismo, de expectativa, y no se olviden del placer de investigar, del placer de encontrar, del placer de buscar, aun si es que no se encuentra. Así que ya, me quedo acá y creo que tenemos tiempo, Ángeles, para algunas preguntas, si es que las hubiera, o alguien que quiera preguntar algo, compartir algo. Nos han pasado algunas preguntas. Te voy a leer la primera. Es necesario entender el lugar y hay mucha información que se debe recuperar de manera empírica, nos plantean, con visitas de campo, observación de primera mano. Se está refiriendo evidentemente a la investigación proyectual. ¿Cómo crees que un arquitecto puede superar esa limitación y puede ser una oportunidad para definir nuevos métodos para proyectar? Es una muy buena pregunta y agradezco mucho a la persona que la hizo. Creo que puedo regresar a lo anterior. Hay cosas que no podemos hacer. Lamentablemente no podemos ir al lugar, no podemos regresar al lugar por ahora. Pero sí podemos hacer algunas cosas que organizan la información en torno a. Imagínense que quiero observar un objeto. Imagínense que quiero observar esto. Desde donde ustedes están, solo están viendo un costado y de repente no se están dando cuenta de qué es. Pero me pueden preguntar a mí cómo lo veo por los lados o me pueden pedir que lo rote. Yo creo que para el lugar, dado que ahorita no podemos ir, sí podemos buscar grupos de personas que vivan ahí, podemos contactarnos online con vecinos, podemos, por ejemplo, hicimos una vez una investigación en la V3 y encontramos 2 grupos de Facebook de vecinos de la V3 a los que les preguntábamos cosas y funcionó. No es científicamente puro, pero es momento de la creatividad. Entonces yo creo que esa era una manera de ver el objeto o de pedirle prestadas a las personas otros puntos de vista del objeto. Y la segunda parte de la pregunta tenía que ver con nuevos métodos, efectivamente. Nuevos métodos de proyectar, nuevos métodos de entender. Por ejemplo, cuando estábamos en estas discusiones al principio de ciclo sobre cómo íbamos a enseñar a distancia, por ahí alguien dijo, pucha, que el proyecto sea ver por tu ventana qué pasa con tu calle y qué se puede hacer en la calle, o ver tu vivienda. Por ahí ha habido estudios de arquitectos que han planteado propuestas en torno al ingreso de la vivienda, por ejemplo, cuando llegas con tus compras y tienes que echarle lejía a todo y dejar tus zapatos, ese tipo de cosas. Pero sí es cierto que nos está haciendo conscientes de otros recursos que podemos tener para investigar y para proyectar en general. Yo me imagino que la analogía aquí es cuando alguien tiene algún tipo de discapacidad sensorial, supongamos la gente que no ve o que no escucha, los otros sentidos se agudizan. Entonces, dado que no podemos ir físicamente al lugar, podemos trabajar en agudizar otras maneras de observar este objeto. No sé si respondo a la pregunta. Bien, hay otra pregunta que es un poquito más vaga todavía, que dice lo siguiente: ¿cómo marcar la diferencia en un trabajo de investigación? Si lo descubren, me lo dicen, porfa. A ver, no lo sé, ¿ok? Yo creo que si las cosas que he publicado las hubieran citado miles de personas, les diría, bueno, este paper súper exitoso, no lo sé. Yo sí creo que 2 o 3 ideas como sueltas, ¿no? Es importante la empatía. En general, cuando el que lee un artículo o el que lee un dossier se siente identificado con lo que se está diciendo, cuando apelamos a las emociones, cuando apelamos a la sensibilidad, se logra una conexión que destaca el artículo de otros productos. Lo cual parece contradictorio, porque dentro de la investigación clásica científica se supone que tiene que haber un rigor, pero ese rigor no excluye necesariamente esta especie de sensibilidad que podemos encontrar con respecto a quienes nos leen. En arquitectura, yo creo que suelen destacar los dibujitos, cuando un artículo incorpora gráficos, cuando la información se presenta de una manera visualmente atractiva, suele atraer a otros arquitectos, no necesariamente a otros investigadores de otras disciplinas, pero puede funcionar. Personalmente a mí me gusta cuando una investigación usa una metodología original, pero eso es una cosa muy personal. Por ejemplo, hace algunos años teníamos con Ángeles una investigación en IDIC, teníamos que averiguar cómo se percibía un barrio y una de las practicantes, que era Stephanie Quispe, se le ocurrió la brillante idea y se le ocurrió a ella sola un día inspirada de llamar a los departamentos que estaban en alquiler
y hacer esas visitas como si ella fuera a alquilar un departamento y hacer un montón de preguntas. Entonces consiguió un montón de información con respecto al lugar con un método muy creativo, con alguna cierta incomodidad ética, pero bueno, un método muy creativo que nos ayudó a encontrar bastante información. Así que a mí personalmente me gusta ese tipo de creatividad, me gusta cuando la gente trata de buscar ángulos nuevos para ver un objeto, pero eso es una cosa personal. Bien, Cris. No hay más preguntas del público. Solo quiero pedirte que por favor, si nos puedes dar como el proceso sintetizado de cómo verificar nuestra fuente, sobre todo para los chicos que están sumergiéndose en la nube ahorita y tienen acceso a miles de cosas, ¿cómo pueden distinguir sin saber todo quiénes son las bases y todo este tema? ¿Qué fuentes son las que tienen que utilizar? Ya. La primera regla de oro, hagan lo que hagan, es triangular. Es decir, buscar tres cosas. Si de pronto aparece una fuente que dice una cosa, hay que buscar dos otras fuentes, o sea que en total sean tres, que digan lo mismo. Cuanto más distintas sean esas fuentes y más divergentes, es más confiable. Por ejemplo, si de pronto el comercio publica una noticia y yo dudo y la busco en el Trome y la busco en Publimetro, no lo estoy haciendo bien porque esas tres publicaciones son de la misma casa editorial. Pero si la publica el comercio y la publica la República y la publica Expreso, son tres métodos, son tres medios muy distintos, entonces sí puede que sea cierta. La primera regla es esa, triangular. La segunda regla tiene que ver con irse a buenas fuentes, pero además saber qué le estamos pidiendo a cada fuente. Por ejemplo, si yo quiero saber en qué estado está la investigación con respecto a cierto tema en la actualidad, cuál es el estado del arte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está diciendo? Me voy a JSTOR, me voy a Scopus, me voy a buscar artículos científicos sobre el tema. Estos artículos científicos, si es que ya llegaron a Scopus, por ejemplo, han pasado por un proceso muy cuidadoso de edición, de revisión de fuentes, de revisores que te revisan el artículo. Entonces, hay un mecanismo que se conoce que de algún modo garantiza relativamente que este producto académico es un producto académico ya comprobado. Entonces, por ahí podemos encontrar un poco otro indicio. O sea, no es lo mismo poner Google que poner Google académico, y no es lo mismo el Google académico que Science Direct o JSTOR o Scopus. ¿Okay? Y la otra era saber qué pedirle a cada fuente. Por ejemplo, si yo entrevisto a una vecina con respecto a la situación de su calle, yo sé que lo que me va a decir no es objetivo. Si está molesta con el serenazgo, va a decir que el serenazgo es una gran porquería. Eso no es un dato objetivo, porque no puedo juzgar el estado del serenazgo de mi distrito porque una vecina está molesta con el sereno de la esquina. Pero sí es un indicador de que hay una cierta molestia, es decir, es un dato anecdótico que puesto en perspectiva nos da ciertos indicios, no científicos, pero que sí de algún modo alimentan la investigación. Ahora, hay una serie de, si quieren les puedo compartir un enlace de Carl Sagan que se llama Las herramientas del sano escepticismo. Cuándo dudar y cómo dudar. Gracias, Cris, por todo este panorama, ¿no? Creo que es importante empezar con este tema. Muchísimas gracias.